está diseñado para que la comprensión y la forma en la que ustedes tienen que abordar como primer contacto con el paciente con el neonato histérico, ustedes puedan resolver de primera manera, de primera mano. ¿Ya? Entonces, ha sido preparado por sus compañeros, Eli, Noelia, Javier, Fátima, Rosario y Sergio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Cualquier duda puede ser en el momento de la presentación o al final de la presentación, que es las consideraciones generales y más importantes que se van a hacer como una especie de resumen. Los que no han firmado en la hora del refrigerio van a tener el tiempo suficiente, entonces no se preocupen que a propósito ya les he dicho va a haber refrigerio. Buenos días, compañeros doctores. Nosotros vamos a exponer lo que es la ictericia neonatal. Vamos a hablar de la definición en sí. La ictericia neonatal es un signo clínico que se va a caracterizar por la coloración amarillenta de la piel. Esta la podemos ver en los recién nacidos, en las mucosas como la esclerótica, en la piel o en algunos fluidos corporales como el líquido cefalorraquídeo. Se dice que la ictericia está por el aumento de la bilirrubina mayor a 4 o 5 miligramos por decilitro. Algunos autores lo dicen 4, otros 5, pero para no poner en debate le pusimos 4 o 5. Ya. Hay que hacer una diferencia de lo que es la hiperbilirrubinemia sin ictericia y la conictericia. La sin ictericia va a ser el aumento de la bilirrubina en sangre, que va a ser mayor 2, que va a estar entre los rangos 2 a 4 miligramos por decilitro. En cambio, la conictericia, de la que vamos a hablar en estos momentos, es también la presencia de altos niveles de bilirrubina en sangre, pero en este caso, como pueden ver, mayor a 4 o 5 miligramos por decilitro. Aquí sí se va a ver la coloración amarillenta. Ya. Este es un cuadro que tenemos, se llama la escala de Kramer. En aquí tenemos distintos niveles. Esta es una escala visual para determinar las cifras de bilirrubina que se va a encontrar en la piel, que se va a poder ver mediante la ictericia. En aquí tenemos 5 niveles. Aquí en sí, el primer nivel se va a referir más que todo cuando encontremos al niño con ictericia en la región de la cabeza y el cuello. En el segundo vamos a encontrar lo que es la ictericia en la región de lo que es el cuello, los miembros superiores, el tórax superior. Y en el nivel 3 vamos a encontrar lo que es la ictericia en el abdomen inferior, en los músculos hasta las rodillas. Y en el nivel 4 se va a encontrar lo que es en las piernas hasta los tobillos, y en el nivel 5 en las palmas y en las plantas. Aquí en sí, este es medio un esquema que nos refiere cuando el niño tenga ictericia. En aquí el tratamiento para cada nivel es distinto. En el 1 y en el 2 solo vamos a observar, en el 3 solo va a ser lo que es el control, en el 4 va a ser pruebas de laboratorio y en el 5 le vamos a internar. Ya. En la epidemiología, tenemos que hablar que el 60% de los niños nacidos y el 80% de los prematuros van a tener lo que es la ictericia fisiológica. Se dice que la mayoría de los niños al segundo día de haber nacido va a desarrollar lo que es la ictericia fisiológica. Esta es autolimitada, es benigna, se puede resolver solita. Y el 10% va a persistir después de 10 días o más, o después de un mes. Estos son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son la alimentación exclusiva de pecho, que puede causar lo que es la ictericia. Después tenemos la edad gestacional menor a 35 semanas, mayor pérdida de peso en el niño un 5%, en los hombres, en los neonatos nacidos hombres es más frecuente, hematomas, diabetes materna e inmadurez hepática. Este es un pequeño cuadro que nos dice las causas de la hiperbilirrubinemia en los distintos días. Por ejemplo, tenemos en el primer día del 2 al 7 y de los demás. Es un medio esquema. Ya. Ahora, para entender lo que es la ictericia, tenemos que saber lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Sabemos que el eritrocito tiene una vida media de 120 días. Después de esto va a surgir lo que es la hemólisis y va a salir lo que es la hemoglobina. La hemoglobina tenemos dos porciones, la porción globina y la porción hemo. La porción globina se puede reutilizar para aminoácidos o algunas otras proteínas. En cambio, la hemo se va a transferir, la hemo, gracias a esta enzima hemoxidasa, se va a transformar en tres porciones. La primera es la de hierro, el monóxido
dióxido de carbono y la biliverdina. La biliverdina, gracias a esta enzima biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina indirecta, la no conjugada. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada sabemos que tiene un peso molecular alto y no puede viajar lo que es por el plasma. Entonces se va a unir a esta proteína que es la albúmina. Junto estas dos van a viajar al borde hepático derecho y aquí se va a unir a unos receptores llamados ligandinas. En esto la Y y la Z. Una vez que se una lo que es la bilirrubina indirecta en estos receptores, va a cambiar lo que es la configuración y se va a entrar dentro lo que es la bilirrubina indirecta y la albúmina va a seguir su camino a hacer otras funciones. Ya. Una vez dentro del hígado, la bilirrubina indirecta tiene que gluconolizarse. Entonces, esto se va a producir gracias a esta enzima, la UDP, difosfoglucoroniltransferasa. Esta va a glucuronizar lo que es la bilirrubina indirecta y la va a convertir en bilirrubina directa. La bilirrubina directa está conformado por dimonoglucorón, por dos. Una vez después de glucuronizar va a salir lo que es la bilirrubina directa o conjugada y esta se va a entrar lo que es al duodeno. En el duodeno tenemos una enzima llamada beta-glucuronidasa. Esta enzima lo va a fragmentar a lo que es a la bilirrubina indirecta y esta se puede reabsorber. Ya que lo va a fragmentar, entonces va a tener un peso molecular bajo y se va a poder reabsorber por al hígado. Y en la mayoría de los niños o los recién nacidos, esta enzima es más activa y por eso hay una reacción enterohepática mayor y puede producir lo que es la ictericia fisiológica. La otra que no va a ser fraccionada va a ser eliminada como estercobilina y urobilina. Tenemos que clasificar, se clasifica en dos, ictericia fisiológica y patológica. La fisiológica, como pueden ver, va a ser por menor vida media del eritrocito, más que todo 90 días, mayor circulación enterohepática, como acabo de decir, por la enzima, en menor cantidad de albúmina, porque no va a transportar lo que es la albúmina indirecta al hígado, mayor concentración de hematíes, menor cantidad de ligandinas y la enzima. Ya. Vamos a hablar ahora de la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica se va a caracterizar porque esta va a aparecer después de las 24 horas de vida y la mayoría se resuelve entre 10 y 14 días de vida. Ahora tenemos la incidencia de la ictericia fisiológica. Como pueden ver, la ictericia fisiológica, el 60% de los recién nacidos a término y el 80% de los recién nacidos pretérminos van a desarrollar lo que es la ictericia fisiológica. Las condiciones para que se desarrolle una ictericia fisiológica es que aparezca después de las 24 horas. Si el recién nacido tiene antes de las 24 horas la ictericia, esa es patológica. Aumenta de poco a poco. ¿Qué quiere decir? Aumenta menos de 5 miligramos por decilitro al día. Si lo vemos al recién nacido que ha aumentado la bilirrubina un 7 o un 8, quiere decir que es patológica. Tiene que aumentar levemente para decir que es fisiológica. Y para decir fisiológica sí o sí tiene que aumentar lo que es la bilirrubina indirecta. Si aumenta la directa quiere decir que es patológica. Y es como un pico. Los primeros días se ve en el recién nacido que está ictérico y después poco a poco va bajando porque se resuelve solito. Aquí está, lo que hablaba en este último punto. Llega un pico para descender nuevamente. Como podemos ver, en el segundo día hasta tercer día, pueden ver, está visible. En el segundo o cuarto día ya se sabe que la bilirrubina está entre 5 y 6 miligramos por decilitro. Y en el quinto y hasta séptimo día está disminuyendo la bilirrubina hasta 2 miligramos por decilitro y en el último día en el 10º día ya desaparece, se resuelve solita, es autolimitada. Ahora, la etiología para que se desarrolle lo que es la ictericia fisiológica es mayor producción de glóbulos rojos que tengan vida media corta a 90 días, después una circulación enterohepática, como dije, mayor activación de esta enzima beta-glucuronidasa, menor captación y menor transporte intracelular, ya que no va a poder entrar lo que es la bilirrubina a las células o al hígado, entonces se va a quedar en el torrente sanguíneo y va a producir lo que es la ictericia. Y la conjugación, esta enzima UDP difosfoglucoroniltransferasa va a trabajar menos, entonces no va a poder glucuronizar lo que es la bilirrubina indirecta y menor excreción. Ahora, los criterios para decir que son ictericia fisiológica son estos. Tiene que aparecer a partir del segundo día o después de 24 horas. Y estos, las cifras máximas de bilirrubina
tiene que ser así, tiene que subir poco a poco. Por ejemplo, en un recién nacido a término alimentado con leche de fórmula tiene que subir su bilirrubina menor a 13 o 13 miligramos por decilitro. Si sube mayor a 13 quiere decir que es patológica. En un recién nacido a término alimentado solo con leche materna tiene que subir menor a 17 o hasta 17. En cambio, en un recién nacido a pretérmino alimentado con leche de fórmula tiene que subir la bilirrubina menor a 15 o mayor a 17. Si en estos casos sube mayor a estas cifras mencionadas, quiere decir que es patológica. La ictericia tiene que ser exclusivamente de la bilirrubina indirecta. Como pueden ver, si sube la bilirrubina directa es patológica. Y el incremento de la bilirrubina no debe superar a 5, como dije, tiene que ser poco a poco. Si sube mayor a 5, como 7, 8, quiere decir que es patológica. Y la duración, en un recién nacido a término tiene que durar la ictericia fisiológica una semana. En cambio, en un recién nacido pretérmino puede durar hasta 2 semanas. Bueno, continuamos con la exposición ictericia patológica, ¿no? La diferencia entre fisiológica y patológica va a ser que la patológica va a empezar desde el primer día, ya tenemos un recién nacido con ictericia, ¿no? Y cuando va a superar estos niveles, de 13, 17, 15, podemos dar un promedio de 12, cuando el recién nacido tenemos arriba de 12, entonces empezamos con ictericia patológica. Este incremento va a ser mayor a 5. Podemos empezar hoy día con un recién nacido que tenga con una bilirrubina total de 2. Mañana tenemos un recién nacido con 5 y ya el jueves tenemos con 10. Sube drásticamente, exponencialmente, entonces ya podemos sospechar de la patológica, ¿no? Entre las causas tenemos la patológica, puede ser a base de bilirrubina indirecta y a base de directa. Yo les voy a hablar de la indirecta. Las causas son hemolíticas y no hemolíticas. En las hemolíticas tenemos las intravasculares, que son enfermedades hemolíticas de los glóbulos rojos. Las extravasculares, diferentes hematomas o sangrados que tengan el recién nacido y demás, no hemolíticas. Esto es lo más común, las incompatibilidades sanguíneas. Hay N de incompatibilidades sanguíneas, yo les voy a hablar de las dos más frecuentes, que es la ABO y la LH. La ABO se da cuando la madre es O y tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Y el padre nos da, y tiene como producto un hijo que tenga A, que es el primer lugar es la tipo A y en segundo lugar tenemos la tipo B. Lo que pasa es que una vez que tengan contacto la sangre del feto y la madre en la placenta, van a atacar los anticuerpos de la madre. Estos anticuerpos llegan a tener una hemólisis leve, no llega a ser grave, en este caso. En cambio, la incompatibilidad TDAH es más agresiva. ¿Cómo es la fisiopatología? En el primer embarazo tenemos el contacto del feto y la madre en la placenta. La madre produce lo que es el IgM, ¿no? Y en el segundo embarazo, ya la madre está sensibilizada. Esto conocemos como inmunización materno-fetal. Una vez la madre ya sensibilizada, los IgG sí pueden atravesar la placenta y van al feto. Y en el recién nacido produce la hemólisis en el recién nacido que nos daría estas demás consecuencias: hiperbilirrubinemia, ictericia, anemia y demás, ¿no? Ahora acá les hago una pregunta al público, que van a tener un premio. Hay madres que ya tienen en el primer embarazo los IgG. ¿Y por qué creen que se debe esto? Voy a repetir la pregunta por otro premio. En el primer embarazo tienen los IgM, ¿no ven? Pero la madre en el segundo embarazo ya está sensibilizada, ya no va a tener IgM, va a tener IgG. Ya nos dio una respuesta a la compañera que puede ser un aborto previo, un embarazo ectópico previo, y hay otra cosa más. La mola sí, pero además es una de las más. Está cerca. Sí, por transfusión. Ya, en esos dos casos ya la madre puede estar sensibilizada, tenemos aborto previo, mola previa, ectópico previo, o haya tenido transfusiones. Justo ya le haya pasado los anticuerpos, ¿no?
Otro caso, las enzimopatías. La más famosa, hay N de enzimopatías, la más famosa es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ante la deficiencia de esta enzima, en el metabolismo del eritrocito no se produce lo que sería el glutatión reducido. Este glutatión reducido es importante para la estabilidad del eritrocito. Ante no tener se va destruyendo los eritrocitos y nos va dando niveles altos de bilirrubinemia directa, ¿no? No, indirecta, perdón. Y las diferentes membranopatías que tengamos, aquí podemos ver, hay N, los más conocidos son los esferocitosis y eritrocitosis, que estos van a ser destruidos en el vaso mayormente y que nos va a dar anemia y niveles altos de bilirrubina, ¿no? Las hemoglobinopatías, las más famosas, las talasemias, lo que pasa es que en el eritrocito tenemos una porción hemo y una porción globina. La porción globina es la porción proteica, que está hecho de cadenas alfa o beta. Cuando hay anormalidades genéticas en estas, sea alfa o beta, nos da las alfa talasemias y las beta talasemias. Estas pueden llegar a ser talasemias menores, intermedias, a talasemias mayores. Otras causas son las extravasculares. En el primer caso tenemos un ejemplo, y es sangre denutida, donde la mamá tenga hemorragias vaginales, una episiotomía, y el bebé pase por el canal de parto. Este bebé se absorbe la sangre materna, lo que hace que aumente sus niveles de bilirrubina en la sangre. Y diferentes hematomas o hemorragias que tenga el recién nacido. Uno de los más conocidos es el cefalohematoma. Cuando tiene un trabajo parto dificultoso, se crean golpes en la cabeza, puede ser un caput, un cefalohematoma, ¿no? El caput es más leve, está hecho de líquido seromático, líquido seroso, líquido hemático, se da en el momento de parto y no respeta suturas. Su resolución es de 1 a 2 días. En cambio, el cefalohematoma está completamente líquido hemático, se da después del parto, su resolución llega a ser de 2 semanas hasta 4 semanas. En estos casos no se interviene por miedo a las infecciones, ¿no? Pero una vez si el recién nacido ya tiene infecciones, ya podemos proceder a intervenir. Y hemorragias que tenga el niño intravasculares, como ser las hemorragias digestivas altas y bajas. Las causas no hemolíticas las tenemos cuando aumentan los niveles de sangre del niño. Por ejemplo, la ligadura de cordón umbilical tardía. Como podemos ver, toda esta longitud de cordón umbilical contiene sangre, y toda esta sangre del recién nacido va a hacer aumentar los niveles de sangre en el recién nacido y le va a hacer dar una ictericia. En la transfusión fetofetal, esto pasa con gemelos que comparten una placenta, cuando son monocoriónicos, ¿no? Uno va a crecer grande, va a tener ictericia, va a tener niveles altos de sangre, y el otro va a estar de menor tamaño, y así. Otra causa es la aumentación de la circulación enterohepática. Lo que pasa es que cuando el recién nacido no se está alimentando bien, o hay madres primerizas que no dan adecuadamente de una buena manera, o no tienen una técnica correcta de alimentación, entonces no está ingresando leche, por lo que sería el intestino, y se absorbería. Como no está absorbiendo leche, que se absorbe bilirrubina, y entonces esta bilirrubina indirecta nos ayuda a aumentar los niveles, ¿no? Este es el ejemplo. Nos da una deshidratación hipernatrémica, un estreñimiento y un bajo peso en el recién nacido. Esta deshidratación hipernatrémica es importante porque el sodio nos deshidrataría más al recién nacido, ¿no? Y por el contenido de la misma leche materna. La leche materna tiene abundantes ácidos grasos y la beta-glucuronidasa. Esta interfiere en el metabolismo de la bilirrubina indirecta. Y las demás hemolíticas son nacimiento, leche materna, algunos efectos metabólicos congénitos y algunas drogas hormonas que intervienen, ¿no?, en el metabolismo de la bilirrubina indirecta. Bueno, la ictericia la hemos clasificado en 2 grupos, como es la fisiológica y la patológica. La patológica lo hemos clasificado en bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta, bueno, ya se ha caracterizado cada una de estas, y la bilirrubina indirecta se va a denominar lo que es la colestasis neonatal. La colestasis neonatal se define como el aumento de bilirrubina en un mayor o igual a 2 miligramos por decilitro. En el caso, digamos, por unos de 14 días. En el caso de que el neonato esté durante 2 semanas
los tratamientos, ya sea paliativo, curativo y continuo, entonces vamos a realizar lo que es la bilirrubina conjugada, de 2 miligramos por decilitro. En caso de que salga encima de 2 miligramos por decilitro, estaríamos hablando de lo que es la colistasis neonatal. Porque los valores normales acá son de 0 a 0,4 miligramos por decilitro. Va a existir lo que es una presencia de una alteración en el flujo biliar por la obstrucción que va a existir. También va a haber una retención de bilirrubina, colesterol y ácidos biliares. Epidemiológicamente se encuentra estas atresias de 25 a 30% en los neonatos, pero con más frecuencia está de con menor frecuencia de 1 en 10.000, pero aquí en el hospital Alina Patiño, aquí en la Germán Urquidi, está con mayor prevalencia, ¿no?, de estos casos. En cuanto a la etiología, la colestasis neonatal se va a dividir en dos grupos. Una es la enfermedad intrahepática y otra que es la enfermedad extrahepática. Esta enfermedad intrahepática se va a dividir también en dos grandes grupos: la lesión de los hepatocitos y la lesión del conducto biliar. La enfermedad intrahepática con lesión de los hepatocitos, vamos a tener tres enfermedades, como la enfermedad metabólica, que se va a encontrar en un 20%, la enfermedad vírica en un 5% y la hepatitis neonatal idiopática de un 30 a un 35%. Dentro de la enfermedad intrahepática con lesión del conducto biliar, vamos a tener lo que es la hipoplasia de conductos biliares, donde vamos a encontrar acá dos enfermedades, una que es la síndrome de Alagille y la enfermedad de Caroli. Esa parte de la enfermedad intrahepática no es tan frecuente como lo es la enfermedad extrahepática. En la enfermedad extrahepática vamos a ver lo que son las obstrucciones del conducto biliar. Por ejemplo, acá tengo, digamos, el hígado, tengo el conducto derecho, conducto izquierdo, donde los dos se juntan y forman lo que es el conducto hepático común. Tengo el conducto cístico, donde todos estos conductos van a estar obstruidos en la enfermedad intrahepática. En cambio, en la enfermedad extrahepática, estos conductos va a haber flujo biliar, pero como hay obstrucción del conducto, no va a haber dónde ese flujo biliar desemboque, ocasionando de esta manera una atresia biliar en un 25 y 30% y el quiste del colédoco de un 10%. En el cuadro clínico de la colestasis neonatal tenemos aquí la triada, que es la más importante, donde va a haber una ictericia a más de 14 días. Va a presentar poluria, donde va a haber un aumento de la cantidad de bilirrubina en la orina, por lo tanto las heces van a ser oscuras, así más o menos como el color de la Coca-Cola. La orina va a ser oscura, así el color de la Coca-Cola, la heces muy oscura. Y también va a presentar lo que es afolia o hipofolia, donde las heces acá van a ser blanquecinas, a falta de ¿qué? De bilirrubina. Van a tener ese aspecto de tiza molida. Y a toda esta triada se ha implementado lo que es la hepatomegalia. O sea, como acá en la enfermedad intrahepática, por ejemplo, va a empezar ¿qué es lo que va a pasar? Como hay una obstrucción, entonces va a comenzar a crecer y a crecer el hígado, y al haber este crecimiento de hígado va a producir lo que es la hepatomegalia. Y al haber hepatomegalia, ¿esto qué va a causar? Va a causar una disfunción hepática, y al causar esta disfunción hepática, entonces va a ocasionar lo que es la citis, y esto se va a traducir hasta un edema. El tratamiento general que se lo realiza a estos pacientes es el soporte médico y nutricional con ácido uso desoxicólico, fenobarbital y colestiramina. Y también el tratamiento se lo realiza con suplementos de vitamina liposolubles, la vitamina A, D, E y K. Y como hay esta obstrucción
punción, ¿no es cierto?, de las vías biliares, todo el tratamiento es netamente quirúrgico, con dos tipos de tratamiento, como es el trasplante hepático y el otro es el hepatoportoenterostomía del tipo Kasai. Ahora, para continuar, nos toca hablar del diagnóstico. En el diagnóstico, primero que nada, tenemos que realizar una historia clínica detallada, completa y adecuada, en la que empezamos por la anamnesis. En este caso, tenemos que ver los antecedentes familiares, si ha tenido algún hermano que ha sufrido ictericia, también si ha sufrido paciente con citema o anemia, también la edad del lactante y de la madre, si ha habido diabetes gestacional, medicaciones maternas, el momento de la aparición de la ictericia y la duración, los antecedentes neonatales. También es necesario ver, preguntar cómo ha sido el parto, detalles, el parto tal vez ha sido traumático, el tipo de alimentación, la pérdida de peso, eliminación de meconio y presencia de coluria y ecolio. En la exploración física vemos las coloraciones tanto de la piel y mucosas, también de la saliva, de las lágrimas, si es posible también el líquido cefalorraquídeo, si hay presencia de masas abdominales debido a una hepatosplenomegalia, signos de oncalitis, signos de hipotiroidismo, signos de déficit neurológico. Y para ver la coloración en piel, a veces en la piel más oscura es necesario hacer presión sobre la superficie. Lo importante para empezar es diferenciar si es una ictericia fisiológica o es una ictericia patológica, y si también el paciente corre el riesgo de desarrollar una ictericia grave. Y entre los criterios que se mencionan para la ictericia fisiológica, se podría decir que son todos estos. Primero que nada, tiene que haber una aparición después de las 24 horas, la duración tiene que ser inferior a una semana, o sea, 7 días menos. El aumento de bilirrubina es por debajo de los 0,5 miligramos por decilitro por hora, y también las cifras de bilirrubina directas son menores a 1 miligramo por decilitro, inferiores al 20% de la bilirrubina total, y no tiene que haber ningún signo de ninguna enfermedad. Y todo lo contrario podríamos mencionar que es la ictericia patológica, y como también se mencionó, es que tiene que ser la fisiológica menor a 13 en los que reciben lactancia artificial, inferior a 15 en los que son prematuros, inferior a 17 si reciben lactancia materna. Y también de predominio, la patológica es directa, ¿no? Ahora, las complicaciones se dan más que todo debido a que la bilirrubina está libre, o la bilirrubina unida a la albumina, la unión está dañada, o igual la unión, o sea, unida, ya cruzan la barrera hematoencefálica y dañan lo que es el cerebro. En este caso, nos trae complicaciones como la encefalopatía bilirrubínica aguda, que sus manifestaciones clínicas son cuando son mayores a los 25 miligramos por decilitro, y se tiene 3 fases. La primera fase es una fase de letargo, una hipotonía, una succión pobre, un llanto, y que puede ser reversible si hay un adecuado tratamiento. Una fase intermedia, que se presenta con estupor moderado, irritabilidad, hipertonía, fiebre, retrópolis, que es la posición de la cabeza hacia atrás, el cuello hacia atrás, y rigidez. Una fase avanzada, que es los opistotones, acetosis, llanto agudo, apnea, convulsiones, también un estupor profundo o coma, y también puede presentar fiebre. Ahora, el carnitellus o la encefalopatía por hiperbilirubinemia crónica, que se la define como una inflamación del sistema nervioso por hiperbilirubina en los ganglios basales y los nódulos del tronco. Tiene algunas manifestaciones como ser la parálisis del cerebral, con una deficiencia intelectual, acetosis, trastornos profundos auditivos, ya sea sorderas parciales o completas, la parálisis de la mirada hacia arriba, una mirada vertical, convulsiones, disartría y también displasia dental. Entre los exámenes complementarios que se pide, primero que nada, serían el grupo sanguíneo, un test de PUS, un hemograma completo, en este caso también el recuento de reticulocitos y el número de Matías con núcleos, proteínas totales de albumina, cultivos de sangre y orina, gasometría, pruebas metabólicas, nivel de bilirrubina directa y entre otros, ¿no? Ahora, en este caso, si la bilirrubina total es superior a los 12 miligramos por decilitro y es en un recién nacido inferior a los
24 horas de vida, se realiza un test de CUMS. Si es directo, tenemos todas esas posibilidades. Y en el caso de que sea el test de CUMS sea directo y sea negativo, pero hay una alta sospecha de que sea debido a una inmunización, se le solicita un test de CUMS indirecto. Ahora, con un test de CUMS directo negativo, también se le solicita la bilirrubina directa. Si es superior a los 2 miligramos por decilitro, tenemos todos estos diagnósticos. Si es inferior a los 2 miligramos por decilitro, se le solicita un hematocrito. En este caso, si es normal o bajo, se le solicita una extensión de sangre periférica. Y son todos esos diagnósticos. Y si la bilirrubina total es inferior a los 12 miligramos por decilitro y es en un recién nacido superior a las 24 horas de vida, solo se tienen que hacer controles de bilirrubina constantemente. Y mayormente se le hacen los controles cada 8 a 12 horas cuando es. Ahora, la bilirrubina, las pruebas que se realizan ante todo son la bilirrubina transcutánea, capilar y sérica total. En la bilirrubina transcutánea se la realiza ya sea en la frente o en la parte superior o en el tórax. Se busca la parte más alta, es barata, son muy usables, son muy usadas, pero tiene que ser más que todo en pacientes superiores a los 35 meses y que pesen arriba de los 2 kilogramos. Y la bilirrubina capilar se la realiza en el talón del bebé y es un medidor de gases de sangre capilar o venosa. Y la bilirrubina sérica total, que es el gol estándar más que todo, proporciona la cuantificación de fracciones directa e indirecta y se la mide en base a la sangre venosa. Y en base a la bilirrubina sérica total, se realiza un homograma, que es importante. ¿Para qué? Porque nos da una predicción del riesgo de si el paciente puede llegar a tener hiperbilirrubinemia severa y tenemos que actuar lo más antes posible. En este caso, tiene 3 zonas, ¿no? Una zona de bajo riesgo, una zona de riesgo intermedio, ya sea bajo o alto, y una zona de alto riesgo. Bien, buenos días a todos. Como último punto, vamos a tratar lo que es el tratamiento de la ictericia neonatal. Bien, es importante mencionar que en el tratamiento el principal objetivo que vamos a tener va a ser disminuir o evitar lo que es la neurotoxicidad o la disfunción neurológica aguda que más adelante nos va a llevar a producir lo que es el Kernicterus. En el tratamiento principal se puede hacer el uso de lo que son los medicamentos, la fototerapia y también la sanguíneo-transfusión. Bien, en cuanto a los medicamentos, el principal de estos que se hace uso y el más usado va a ser lo que es el fenobarbital. Este fenobarbital va a ser un potente inductor enzimático de la UDP-glucuroniltransferasa y por ende va a aumentar lo que es la conjugación y también va a aumentar la excreción a través de la bilis y las heces. Lo que normalmente se aconseja en la administración del fenobarbital pues va a ser una dosis de 2 a 5 miligramos kilogramos por día en alrededor de 7 a 10 días. Normalmente los niveles séricos tardan en subir y se prolongan de 3 a 5 días normalmente. Ahora también se puede hacer la mención en medicamentos de lo que es el agar en gel o carbón, las protoporfirinas y también la gamma globulina intravenosa. En el agar gel o el carbón, estas van a ser sustancias sobre todo no absorbibles que se van a unir a lo que es la bilirrubina intestinal y por ende van a facilitar lo que es la excreción a nivel de las heces y la orina. En cuanto a las protoporfirinas, pues estas se unen, pueden ser de 2 tipos, que son las protoporfirinas de estaño y las mesoporfirinas de estaño. ¿Cuál es la acción de estas? Se van a unir a lo que es la hemoxigenasa, que va a impedir lo que es la degradación del factor M y por ende la producción de bilirrubina. La gamma globulina intravenosa pues va a disminuir sobre todo lo que es la hemólisis y por ende también la producción de bilirrubina. Ahora, el segundo tratamiento que podemos usar es la fototerapia. Esta va a actuar de manera local a nivel de lo que es la bilirrubina a través de los capilares sanguíneos. Normalmente la fototerapia va a constatar de lo que son 3 reacciones fotoquímicas importantes. La más principal e importante de esta va a ser la isomerización estructural. ¿Por qué? Pues esta se va a encargar de la conversión de la bilirrubina en lumirrubina, que va a ser una sustancia menos tóxica, que se va a excretar a través de la bilis y también la orina. Ya las segundas reacciones fotoquímicas pues van a ser la fotoisomerización y la fotooxidación.
¿cuál es la importancia o de qué manera la fototerapia va a ser eficaz al ponerlo o al realizarlo en lo que es un recién nacido con ictericia neonatal? Este va a ir desde diferentes puntos, como ser el tipo de la luz que se va a emplear. Normalmente el tipo de luz viene de ser desde blanca, verde y también la azul. Se hace uso sobre todo del azul y también va a variar, depende de la intensidad que este usa. Normalmente el de tipo azul usa la intensidad de un peso molecular o una potencia máxima de 425 a 475 nanómetros. Ya después es importante también mencionar la distancia a la cual se va a encontrar del recién nacido las luces. La superficie expuesta, que normalmente debería estar expuesta como se ve en la imagen, o sea, todo la piel expuesta del bebé, siempre y cuando cubriendo lo que son los ojos. Y el tiempo de exposición. Estas son algunas recomendaciones que se hacen al realizar lo que es una fototerapia adecuada. Va desde colocar al paciente a una distancia de 20 a 30 centímetros desde la luz hacia el bebé, mantener una protección plástica o acrílica, contar como mínimo con 6 focos. También hay que medir periódicamente la eficacia de los focos y, como ya les mencioné, pues tiene que estar la mayor superficie corporal hacia la luz. Y hay que proteger los ojos, esto es muy importante. Ahora, los efectos adversos que produce al realizar lo que es una fototerapia también son importantes mencionarlos, pues esto va a ir desde que se presenta lo que es la deshidratación, y esto debido a las deposiciones diarreicas o la diarrea que se va a sufrir. También puede haber alteraciones en cuanto a la temperatura corporal, va a ir desde hipotermia hasta hipertermia, y se va a presentar lo que son lesiones a niveles eritematosos a nivel de la piel, y en algunos casos se presenta lo que es el síndrome del niño bronceado. Esta es una pequeña tabla de los criterios de cuándo se debería de aplicar lo que es la fototerapia en recién nacidos pretérminos menores a 35 semanas, el cual nos menciona lo que es la edad gestacional en semanas y la bilirrubina sérica total en miligramos por decilitro. Ahora, como última medida, después de que el tratamiento medicamentoso y lo que es la fototerapia no hayan tenido resultados favorables, se puede hacer uso de lo que es la exsanguíneo-transfusión. Esto se define como la remoción mecánica de sangre del recién nacido por sangre de un donante. Como se ve en la imagen, se puede hacer de un solo acceso, que es la vena umbilical, o se puede usar dos accesos como ser la vena o la arteria umbilical. ¿Cuáles son las indicaciones de cuándo se debería realizar lo que es la exsanguíneo-transfusión? Pues va desde una enfermedad hemolítica del recién nacido, prevención de lo que es la disfunción neurológica como el kernicterus, la eliminación de toxinas, también para regular los niveles de antígenos y anticuerpos, y la trombocitopenia, policitopenia o inclusive la anemia. También lo que es la exsanguíneo-transfusión va a generar lo que son complicaciones, y normalmente se puede presentar desde infecciones, desde lo que son enterocolitis necrotizante, puede haber trombosis